buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan aquí, como siempre, de lunes a viernes en Matinal. Hoy es viernes, llegó el viernes, señores. Viernes 8 de octubre del año 2021. Muchísimas informaciones. Además, ya ese es el último viernes y el último fin de semana de toque de queda, de medida de emergencia y todo ese tipo de cosas, porque a partir del lunes está eliminado, así lo dispuso el presidente Luis Abinader. Muy buenos días, don Percio Maldonado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo amanece? Bien, muy bien, Tranquilo. don Percio. A propósito de esa liberación que vamos a tener a partir del lunes, los médicos están advirtiendo, ¿no?, sobre bajar la guardia en las restricciones. Yo creo que... ¿Bajar la guardia? Digo, a las restricciones. Ah, ok, es decir, sí. liberar, porque la gente posiblemente va a coger y tal vez aquí esta liberación tendría que tener, sería una libertad con responsabilidad, ¿verdad? Claro que sí. Sobre todo cargada a la ciudadanía. Ujú. Yo creo que la gente va a tener que poner de su parte para ayudar, en el sentido de que nadie puede cantar victoria todavía. Claro que en no. el tema del COVID. Sí. Y como ha pasado y ha estado pasando en muchos países aperturan, vuelven para atrás, hay que restringir. Y yo creo que solo si nos comportamos bien, pudiéramos ayudar, digamos, a que esto sea definitivo, es decir, que sea un levantamiento del toque de queda de manera definitiva y que el gobierno no tenga que volver. Hay que recordar que el gobierno aún conserva las autorizaciones de emergencia, es decir, Sí. lo que elimina es el toque de queda, pero en cualquier momento puede restablecerlo dentro de ese límite que le ha otorgado el Congreso al gobierno Y central. mire, don Percio, los empresarios sugirieron, precisamente con motivo de que a partir del lunes se elimina el toque de queda y que el gobierno está anunciando de que al concluir ya el estado de emergencia no solicitará uno más, porque tenía hasta el día 6 para hacer el sometimiento ante el Congreso para pedir una prolongación. Lo van a eliminar también, no van a pedir más, se reactiva de manera normal con pandemia, claro. No va a decir que se acabó el virus del COVID-19. Ahora, los empresarios plantearon que las empresas, con la vuelta de todos los empleados y con la normalización que tiene que ver con las actividades del país sin toque de queda y sin restricción y sin nada, le exijan a sus empleados presentar para entrar a esas instituciones, a esos centros de trabajos, y ojalá que también se extienda así hacia los restaurantes y el comercio en sentido general, que para usted entrar necesita presentar su tarjeta de vacunación. Por ejemplo, aquí en el grupo Telemicro, para que tengan una idea, aquí desde hace más de 2 meses se dispuso exactamente eso. Aquí, para poder penetrar, los empleados tuvieron que presentar todos su tarjeta de vacunación de las 2 vacunas correspondientes. Nosotros, durante el tiempo de pandemia, estuvimos aquí brotes y rebrotes de hasta 15 y 20 personas en distintas plantas. Somos un edificio de 8 plantas. Bueno, pues en distintas sesiones, en distintos, las emisoras, tenía que con Telecentro, con Telemicro, habían siempre entre 15 y 20 personas con coronavirus. Nosotros tenemos, después que aquí se vacunó la población del grupo Telemicro, no hemos tenido más un caso. Aquí prácticamente en los últimos 2 o 3 meses
no tenemos casos de coronavirus y tiene mucho que ver, primero, con la inoculación del personal, segundo, de que se ha mantenido el distanciamiento y todo este tipo de cosas. Por eso, en los Estados Unidos, usted va a un centro comercial, a un restaurante de comida rápida o un restaurante normal, y a usted lo primero que dice, mascarillas requeridas. Y además, cuando usted va y pregunta o pide, yo necesito tal y tal para comida, lo primero que le pregunta a la joven, ¿usted comerá esto aquí o se lo lleva? Si usted es para llevárselo del restaurante, no sentarse en ese local, usted puede entrar con su mascarilla, comprar e irse. Ahora, si usted decide que usted está comprando para comer dentro del restaurante, primero le dicen, para eso usted tiene que tener una tarjeta de vacunación. Entonces nosotros podemos implementar eso aquí ya que se elimina todo eso porque todavía continúa el COVID-19. Ayer fueron 800 y pico de contagios diarios. Subió prácticamente a 12.25 el contagio diario. La acumulación que estaba en 5 o 6 subió a 7 y pico. El número de camas también subió. El número en cuidados intensivos también subió. Y entonces tenemos que mantener las medidas restrictivas dentro de las empresas y dentro de los restaurantes, en las calles, manteniendo los protocolos. Eso yo pienso que es una buena medida planteada por la clase empresarial y ellos lo piden que sea por una disposición oficial del gobierno dominicano. Tú sabes que los gobiernos cuya economía tiene el turismo como centro, sí, normalmente no son proclives a ese tipo de restricciones, porque se hacen excesivas y mucha gente no está dispuesta a someterse a todo esto y afecta mucho. Por ejemplo, yo estuve en México los otros días y que tú sabes que México es un país con mucho turismo, sobre todo en la zona de Cancún, y justamente por ahí fue que entré y no hay ese tipo de restricciones. Ni para entrar no te piden tarjeta, no te piden tarjeta de vacunación, ni siquiera pruebas te hacen. Entonces, pienso que aquí no será tal vez demasiado factible ese tipo de medida. Sobre todo un país pequeño, porque Estados Unidos probablemente es un país que por muchísimas razones la gente tiene que ir mucho. Correcto, por más de una razón. Sí. Es decir, que tú estarías obligado a someterte a cierto nivel de experticio que en un país pequeño posiblemente la única opción que hace es dejar de ir y punto. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que apostar es primero en que hay ciertos protocolos básicos que se debe cumplir. Por ejemplo, tú puedes exigir la mascarilla, puedes exigir que la gente se higienice, puede guardar cierta distancia, digamos los sitios que expenden comidas para consumo interno, ¿verdad? Que tú te sientes en un restaurante. Es decir, yo creo que va a depender mucho de los propios negocios, preservar digamos, un ambiente adecuado, ¿verdad? Que incluso que le dé confianza, porque si tú mismo vas a un restaurante y ves que el ambiente está muy contaminante, posiblemente tu opción es irte. Tú tienes la opción de irte, decir, sí, bueno, tiene la opción. No me voy a exponer ahí y me voy. Entonces, yo creo que cada restaurante tendrá la responsabilidad, por eso te digo que esta tiene que ser una libertad con responsabilidad. Yo creo que las empresas también tenemos que tener digamos, el cuidado de preservar nuestro ambiente y en cada empresa tú establecer con tu personal, con el personal con las personas que llegan a visitar la empresa para requerir algún servicio, que eso se cuide. Entonces yo creo que ahí pudiera estar la clave. La otra cosa a veces se convierten en ciertas necedades que no son tan efectivas y al contrario te alejan la posibilidad. Y fíjate una cosa, yo creo que los gobiernos y los países primero están hastiados del encierro. Es decir, no es
difícil, ¿no? Es decir, no es fácil encerrar a la gente en la democracia. Sí, es muy difícil. Porque la gente per se lo asume como un derecho vital, básico, de poder ser libre. Tú puedes a veces establecer ciertas restricciones más allá de lo razonable en dictaduras, en gobiernos de mano fuerte. Pero en la democracia no es tan fácil. A veces forzar en la democracia resulta más inconveniente que requerir a la conducta de la gente, al comportamiento de la gente, que no siempre los gobiernos han recurrido en estas circunstancias. Han querido cuidar a la gente y no que la gente se cuide. Es decir, y tal vez eso ha sido una falla y un aprendizaje que hemos tenido en esta pandemia. Es decir, no es lo mismo que yo te diga, te convenza de que tú te quedes tranquilo, que te encierre, a que yo te encierre obligado. Si yo te encierro, tú te resistes. Sí. Me haces resistencia. De alguna manera, tú sales, tú quieres salir, haces las cosas. Entonces yo creo que lo que el gobierno tiene que promover aquí es la liberación, pero promover que la gente no baje la guardia. Esto mismo que piden los médicos, creo que es muy razonable. La liberación no implica que esto pasó. Sí. Implica que tenemos libertad, no tenemos restricción, bueno, salvo el Distrito y la Altagracia, eran los dos únicos liberados. El resto estaba con algún nivel de restricciones. A partir del lunes estaremos todos iguales. Hay que decir que hay alrededor de unos 6 millones de personas con ya inoculados con las dos vacunas, una o dos vacunas, en el caso de casi 1 millón de personas que tienen la tercera vacuna, que era opcional, anunciada, porque lo primero son las dos vacunas. Hay vacunas suficientes en la República Dominicana para que los ciudadanos acudan a vacunarse. Y en ese sentido... Pero mira, y ese es un punto interesante que tú planteas, porque tú dices, bueno, 6 millones de personas inoculadas y uno con una tercera, bien. Una tercera que todavía no sabemos si funciona, pero la gente se la está poniendo. Y vamos a asumir que es positiva, muy bien. Pero ¿qué es lo que hemos comprobado? Se han comprobado dos cosas. Según las estadísticas, más que otra cosa, según las estadísticas, te dicen las autoridades, te dicen, bueno, de los que se han estado internando, son los que no se han vacunado, o de los que están vacunados, que le dio el COVID aún después de vacunado, esos no han entrado en procesos graves. Bueno, muy bien, son aprendizajes. Pero no hay la certeza que tú digas, bueno, si yo estoy inoculado, yo soy un hombre liberado y puedo hacer lo que yo quiera. No, a mí me puede dar el COVID, aún con las 3 vacunas. Me puede dar con 4. Correcto, para que no crea el que está vacunado, no, eso es para los que no se han vacunado. Te puede dar y te puede matar incluso con las vacunas puestas. Entonces, por eso es que es importante que las personas, no importa el estatus que tengan desde el punto de vista sanitario, tienen que tener la responsabilidad de cuidarse y de cuidar su entorno. Porque a lo mejor a ti te da el COVID, tú no te pones ni grave ni te mueres, pero tú puedes enfermar a otro y matarlo incluso. Sí, porque tú tocas a alguien que es sensible, le dio, el que se murió fue él y tú has sobrevivido. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que encontrar el punto para volver. Porque lo que te quería decir era que los gobiernos y los países necesitan volver a la normalidad. A la normalidad. Por eso es que dicen que la mejor política económica en estos tiempos es la vacunación. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que se supone que cuando tú tienes la vacunación, tú tienes más posibilidades de liberar, de actuar como una economía normal. Ahora, tú tienes que también saber lo siguiente. Cada vez el mundo es más interconectado. Tú dependes más de los otros. Yo dependo más de los otros. Sí. Entonces, yo puedo estar bien, pero si tú no estás bien, lo que yo hacía contigo no lo puedo hacer. Entonces, fíjate cómo me llega una restricción, no por mi condición, sino por la tuya. Porque yo hago negocio contigo, porque tu gente viene donde mí, porque yo necesito ir donde ti. Pero si el que está restringido eres tú como país, entonces yo no puedo hacer eso. Por tanto, este es un propósito general de las naciones a nivel mundial. Todo el mundo quiere volver a la normalidad, porque en la medida que vuelva a la normalidad quiere decir que sus actividades internas
recuperan el ritmo, la educación, pero mire, los negocios, la diversión. Eso a nivel mundial, como usted dice, que quieren volver a la normalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, los estadios están llenos de gente. Y usted lo ve sin mascarilla, todos. En el caso de Europa, con el fútbol europeo, tanto en Inglaterra, España, como en Italia, ahí también se ha vuelto a la normalidad, que la gente vuelva a los estadios, pero eso no quiere decir que ha concluido y que ha terminado el COVID-19, sino pero fíjate, tú mencionas Estados Unidos, pero Estados Unidos volvió, pero hacia sus eventos sin público. Sin público. Vimos la pelota, vimos el abierto de Estados Unidos, el US Open, Sí. el tenis, vimos el fútbol sin público, la gente volvió. Pero eso no quiere decir que en Estados Unidos tiene muchos estados que se han estado complicando. Sí, sí. Ahora, como es un país grande, tú dices, bueno, a lo mejor en Miami se complica, pero en Nueva York la situación ya pasó. Ya pasó. Entonces se vuelve. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos, por alguna razón, no pueda volver a decir, bueno, no público, porque se ha complicado la cosa hasta que se recupera y se vuelve al público. Bueno, pero vamos. Europa, que fue la que, después de China, la que mayor sacudimiento tuvo, porque estuvo complicado Italia, España, Londres estuvo muy complicado. Sí. Entonces, esos países ya han pasado por un mal momento, pero no quiere decir que no puedan volver. Sí, Porque ¿cuál es la mecánica? Que el virus tiene la capacidad de regenerarse, de mutarse. Es decir, que si tú lo atacas con la derecha, él dice, pues me voy por la izquierda. Y le da con la izquierda y dice, pues me voy por el centro. Entonces, tú tienes que bregar con ese virus hasta que tú termines digamos, de matarlo, de eliminarlo, o de dominarlo, en el sentido de tú puedes decir, bueno, vamos a convivir con él, pero ya sabemos cómo lo podemos combinar. Esa es la palabra clave, don Percio. Sí. Convivir con el COVID-19. Y convivir con eso no solo necesitamos medicina, Sí. sino comportamiento y cambio de estilo de vida. No medicina, sino disciplina. Disciplina. Exactamente, esa es la palabra.